Vamos a entrar ahora sí de lleno en la columna histórica de Vicky Armoa, que nos va a traer la conmemoración de los 150 años de la fundación de San Miguel y también de Bellavista. Y te quiero preguntar con qué sorpresas te encontraste, Vicky, realizando esta investigación. Bueno, primero que nada, ver la continuidad. Eso es algo muy importante cuando hablamos de historia y en particular cuando hablamos de la historia local. Porque a veces pasa que cuando se inicia un pueblo, se inicia un lugar, se plantean ciertos lineamientos que después no se pueden seguir y quedan truncos. Voy a citar un ejemplo bastante lejano, de un lugar que conocí el año pasado, que fue Choel Choel. Choel Choel fue un lugar que fue fundado 3 veces. Siempre se fundaba y después, bueno, por diferentes motivos, uno de los motivos principales es el tema de los varones indígenas, se tenía que salir de un lugar y ir a otro. Entonces, ese tema de ir buscando dónde va a ser el lugar definitivo que finalmente llega como en 1900. Eso es lo que no va a pasar acá, lo que no va a pasar ni en San Miguel ni en Bellavista, sino que los lineamientos que van a ser puestos, ya vamos a ver por quién, por Adolfo Zurdó, van a permanecer hasta el día de hoy. Adolfo Zurdó, que lo has nombrado en reiteradas oportunidades en cada una de tus columnas históricas, y me parece que claramente tiene merecido el mote de uno de los fundadores de la zona, ¿no? O sea, meritorio porque ha estado en todo y en todas las diferentes facetas que has abarcado a lo largo de tus columnas. Bueno, en una columna anterior yo me refería a él en la forma general, un poco para presentarlo porque también se lo escucha mucho y a veces no se sabe bien algo de su historia. Y bueno, pensar que fue un francés que vino en una misión especial durante la época de Rosas y bueno, después se encontró su lugar aquí. Bueno, empezó a trabajar bastante, no solamente en la zona de San Miguel, sino también en muchos partidos de lo que es la provincia de Buenos Aires y también más allá. En particular lo que vemos ya en este caso específico es la tarea concreta que vincula a Zurdó con San Miguel y con Bellavista. Y es muy importante porque justamente en este mes se cumplen 150 años de esa tarea que él hizo, que fue justamente hacer el primer trazado, y bueno, con sus respectivas manzanas y detalles, del pueblo, que luego se va a llamar San Miguel, y de Bellavista. En un principio el pueblo se va a llamar San José del Pilar. Y bueno, este nombre por ahí, cuando lean el artículo después en comunidadpolítica.com van a encontrar que, San José del Pilar les va a sonar un poco extraño. Y la explicación tiene que ver que cuando Zurdó arma el trazado de San Miguel, después de Bellavista, todavía estas tierras no pertenecían al partido Moreno, sino que pertenecían a un partido más extenso todavía, que era el partido del Pilar. Entonces, San José refería a un santo de su devoción y del Pilar justamente refería a la jurisdicción de ese momento. Estamos hablando de que en mayo se va a llamar San José del Pilar. Unos meses después, en octubre, cuando se funda también el partido de Moreno, que oportunamente ya me mencionaré cuando sea la oportunidad, va a cambiar el nombre de San José del Pilar a San Miguel, también por otro santo, digamos, de su devoción, aunque San Miguel tiene diferencias con José, ¿no? Lo que tenemos en particular es la forma que él va a pensar San Miguel. Y para eso, tenemos que retrotraernos un poco a la historia. La época en que, va a actuar Zurdó se relaciona también con la época que yo mencioné la vez pasada. Esta época de Buenos Aires como un estado independiente. Tenemos a Buenos Aires como una entidad autónoma y, por cierto, con muchos recursos frente al resto de la Confederación, que cada vez va entrando más y más en crisis, sobre todo económica. Una de las cosas que llevó adelante fue el tema del tren, que lo mencioné la vez pasada, pero también tiene otra preocupación por lo que es la población, por lo que es colonizar. No tanto ocupar espacios como ya existían, sino colonizar los lugares. Y para colonizar se necesita gente. Para que esta gente pueda ocupar lugares, se tenía que dar un cambio en cuanto a la producción económica. Es conocido desde 1700 que Buenos Aires se dedicaba a la producción pecuaria, es decir, a la producción que tiene que ver con los animales, la ganadería. Que se exportaban los cueros y también el tasajo, que era la carne, que se las dejaba secar al sol y se la salaba mucho, quedaba, como muchos dicen, una especie de suela, y eso se exportaba para alimentar a los esclavos. Esa era la ocupación principal de la provincia de Buenos Aires. Lo que se va a buscar a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX, 1850 en adelante, es cambiar esta producción para girar hacia la agricultura. Y la agricultura tiene que ver con dos situaciones. Una es
por un lado, alejar a los animales de la ciudad para que se pueda poblar, también generar alimentos para esta ciudad creciente, y bueno, de esta manera poder tener un abastecimiento y un crecimiento de la población, que siempre es como un camino que se retroalimenta: alimentación, población, alimentación, población. Eso es como lo más material y más concreto. Y por otro lado tenemos algo más, digamos, ideológico, que tiene que ver con que se considera en una época la agricultura como una actividad más civilizada que la agropecuaria. Inclusive lo podemos ver, por ejemplo, en el texto de Sarmiento Facundo, que vincula a los que se dedican a la ganadería como salvajes, como si fuera algo muy primitivo. En cambio, lo que tiene que ver con la agricultura es algo como más pensado, más planificado, que incluye más trabajo, y ese tema del más trabajo involucra una mayor civilización, una mayor, digamos, cultura, una mayor intelectualidad. Un crecimiento también intelectual de la población. Me parece que es lo que buscaba traer también Zurdó con respecto a esta actividad agrícola en la zona, ¿verdad? Claro, no solamente él, sino también, bueno, su amigo, que ya lo mencioné, Fortunato Pucel, que lo invita a venir acá a la zona de San Miguel. Bueno, tienen esta idea de poder producción toda esa tierra que está un poco ocupada por ganado y también un poco inculta, digamos. Entonces es la idea de traer el progreso, que es la idea del progreso que también tiene que ver con el tema del tren. Es el progreso que quiere llevar adelante y demostrar que está en condiciones de llevar a cabo Buenos Aires. Es en este contexto que él, bueno, va a ser parte de esta comisión que va a buscar nombrar a todas las tierras de la zona de San Miguel como tierras de pan llevar. O sea que, perdón, te interrumpo, o sea que en algún momento de la historia San Miguel se llamaba o se denominaba, quizás a grandes rasgos, de pan llevar, tierras de pan llevar. Claro, fueron mencionadas por un decreto de la provincia de Buenos Aires, tierras de pan llevar, justamente por la producción de alimentos. Sí. Justamente recién escuchaba este tema que decías de los celíacos, y yo que estoy hablando de los granos y del pan llevar, digo, cómo cambian las épocas y cómo se van dando las situaciones, ¿no? Porque en este momento era algo como bueno, y hoy en día, bueno, sigue siendo bueno, pero por ahí tiene muchas complicaciones. Cada vez hay más gente que está sufriendo de esta enfermedad. Lo vinculé porque de pan llevar, digo, que justamente los mismos granos que vos mencionaste son los granos que se van a buscar producir. Ese paso de mencionar las tierras como pan llevar es solo el principio de lo que va a ser la urbanización de la zona de San Miguel y también de Bellavista, digamos. Bueno, se firma un petitorio, finalmente en 1855, el 2 de julio, se consigue este decreto que dice, bueno, las tierras al oeste o a tal lugar, relacionados con el río, en ese momento Las Conchas, luego Reconquista, bueno, van a ser consideradas de pan llevar, y a partir de ese momento va a empezar la producción. Por supuesto que hay unos grandes propietarios. Fortunato Pucel va a tener muchas tierras. En un determinado momento le va a entregar un poder a Zurdó para empezar, bueno, a lotear y a dividir esas tierras. Queda una parte como de un hijo y otra parte que tiene que ver con otras personas, digamos. Te hago una pregunta, ¿esa tierra de esos loteos tuvo que ver algo con el tema de instalar colonos o fueron nada más que loteos para repartir entre las personas que ya vivían acá? No, está el proyecto de atraer colonos. Justamente ese es el tema de poder conseguir esta denominación, este decreto, para empezar a atraer población, para que empiece a producir. Pasa que hasta que no dijeron este decreto, iban a seguir los animales que estaban y no se podía empezar a plantar con los animales ahí. Entonces, era correr los animales y traer colonos a hacer agricultura. Claro. Y dentro de estos colonos también viene la idea de qué colonos van a venir. Y esto se va a vincular después con la historia que viene, sobre todo la parte de Bellavista. Porque ¿quiénes van a venir? ¿Quiénes deberían venir para que se civilice un lugar? En esa época, estamos hablando 1850-60, europeos. Entonces ellos son los que traen la civilización y traen la cultura, porque son pueblos que tienen siglos y siglos de producción agrícola y tienen la experiencia. No como en la provincia de Buenos Aires, que siempre fue, o se cazaba el ganado cimarrón, o se lo tenía ahí, pero sin mucho trabajo. Como que el bonaerense, digamos, nunca tuvo mucho esfuerzo, siempre tenían los animales listos ahí para cazarlos. Inclusive, bueno, a veces se cazaba y se comía un pedazo y se dejaba el resto, digamos, muy en un principio. Entonces, esta idea de traer los colonos y traer el trabajo. A partir de estas divisiones, en 1863-64, empieza Zurdó a pensar la idea de diseñar los pueblos.
Y es acá donde llegamos, a mayo del 1864, donde traza San Miguel y Bellavista. A esa altura ya se llamaba Bellavista, o Bellavista en esa época formaba parte únicamente de San Miguel, o sea, era todo un gran San Miguel. En realidad siempre estuvieron divididos. Ah, ok. San Miguel ya va a ser la parte urbana, Sí. y Bellavista va a ser la parte de quintas de veraneo, pero desde un principio. Y justamente la idea del diseño de San Miguel tiene que ver con, bueno, cuadrículas muy regulares, todo muy armado como si fuera ya un futuro centro de distrito. Y Bellavista va a tener manzanas más amplias, bueno, van a estar también muy cerca del río, bueno, va a delimitar con el río Reconquista, va a tener otro tipo de vegetación, también, bueno, Zurdó va a ser uno de los encargados de iniciar la plantación de árboles, y hasta hoy en día, bueno, que se celebra la fiesta del árbol, tiene que ver un poco con él también. En un principio ya está la diferencia de los dos lugares. Una de las cosas que me sorprendió es que cuando Zurdó piensa la idea de dónde va a poner San Miguel, dice, bueno, que lo va a ubicar al inicio de una loma. ¿Sí? Hay una subida en el terreno. A mí me pasa, por ejemplo, que yo voy desde Moreno hasta San Miguel, se nota la diferencia, que hay una subida, pero mínima, no es como que me voy a la Concagua. Pero sí, no es tan pronunciada, claramente, sí. Pero se nota la subida, y esto justamente es en medio de la planicie y cerca de dos rutas. En ese momento había dos rutas que empezaban a destacarse. Una al norte, que era el camino real a las Postas del Pilar, y otra que era la vía de comunicación entre San Fernando y la zona, ¿sí? Que estaba al oeste. Hoy en día estamos hablando de la Ruta Nacional 8 y la Ruta Provincial 23. O sea, ya en ese momento se empezaban a iniciar los caminos, y él justamente se le ocurre que la ciudad iba a estar ahí cuando realmente, bueno, tuvo mucha suerte, tuvo mucho éxito, y bueno, él planteó algo que sigue y que tiene continuidad. Él ya veía que eso iba a tener futuro. Entonces, eso es una de las cosas que se destaca de Zurdó, el hecho de que era un visionario. Sabes que justamente te estaba por decir eso. No sé si tomarlo tanto como un verdadero planificador o realmente como un visionario, porque decide instalar San Miguel en una zona en la que hoy está actualmente, que mencionábamos, la Ruta Nacional 8, la Ruta Provincial 23, son dos de las principales fuentes de acceso que tiene San Miguel hoy en día, y también hablando del lugar donde lo puso y la idea que tenía con respecto a San Miguel y Bellavista, como vos decías, San Miguel la parte urbana de trabajo y Bellavista más dedicada al ocio. Hoy en día se lo ve, por ejemplo, la vez que me ha tocado ir en el no me sale la palabra, como donde va a correr Juan, el corredor, no me salía, exactamente, el corredor donde va a correr Juan, donde veo mucha gente disfrutando al aire libre, descansando, bueno, obviamente también aprovechando para hacer deportes, porque muy cerca está Regatas. Creo que se mantiene mucho en la actualidad, muchas cosas de las que él decidió hacer hace tantos años, 150 años. Y se mantiene además el tema de la arboleda, porque si uno mira de afuera, uno viene, como yo vengo de Capital, por ejemplo, uno viene y se da cuenta de la zona de Bellavista y la zona de San Miguel por una mayor impronta verde en el paisaje. Es decir, que evidentemente o la cultura de plantar árboles o los árboles quedaron y se reprodujeron sin ser alterados por las construcciones, de alguna manera de tener algún tipo de protección. Bueno, ahí mencionaste una palabra que vamos a usarla también en otro sentido, el tema de la cultura. Tiene que ver con las costumbres y con cómo los lineamientos y las ideas, algunas no solamente de Zurdó, sino de los primeros fundadores de esta zona, siguieron vivas en la gente. Porque se puede planear algo, pero si no tiene continuidad, si la gente no lo acepta como propio, no lo vive y lo reconstruye y lo va pasando de generación en generación, no tiene sentido, porque empieza y después no termina y queda a mitad de camino. Eso es algo que nos sorprende a nosotros como argentinos, el tema de la planificación, ¿no? El tema de alguien planificó algo y continúa, y sigue, y tiene estabilidad, tiene una continuidad. El tema de la continuidad de ciertos planes o de cierto desarrollo en la Argentina, en la historia argentina, es algo extraño. Casi siempre vemos que arrancamos de una manera y después se va cambiando sobre la marcha y se arrancan nuevos proyectos que a veces parecen características faraónicas y después, bueno, termina siendo como esa estatua de los pies de barro que termina viniéndose todo abajo y, bueno, volviendo a construir continuamente. Eso es lo que yo no veo que sucede ni en San Miguel ni en Bellavista. Pensemos que dentro de ese plano, el primer lugar que él diseña es la plaza, que es esa plaza donde está hoy la plaza.
y las primeras tierras que se lotean y se venden, bueno, son todas alrededor de la plaza. Y con respecto a Bella Vista, el tema de cómo él lo pensó, como mencionaba Germán, el tema de la arboleda, el tema de esa continuidad en cuanto a las actividades. Una de las cosas que se destaca uno viendo la historia es que a 150 años de este primer boceto en papel, porque ni siquiera tenemos algo muy concreto, tenemos el lugar, tenemos algunas situaciones incipientes, pero nada más que un sueño, podría decirse, en un papel, y ver cómo ese sueño continuó y se fue haciendo realidad. Es sorprendente, a mí me sorprende cómo a 150 años después sigue vivo en la vida de la ciudad, de la población. Y además, la otra vez cuando vino Méndez, ¿te acordás? Hablaba de recuperar como espacio verde un terreno que estaba sobre el lado de Bellavista, que era un lugar que estaba como un poco descuidado y no se le ocurre lotearlo para hacer un shopping. No, al revés. Es decir, está en una zona que tenía una planificación verde. Alrededor del lago Reconquista, sí, más precisamente. Y lo busca conservar como tal. Y vincularlo al deporte para que la gente pueda aprovechar el tiempo al aire libre y vincularlo también a sus actividades deportivas. ¿Qué más te has encontrado dentro de esta investigación, Vicky? Bueno, justamente lo que venía diciendo, el tema de ver la continuidad, yo lo comparo, por ejemplo, con la vez anterior que hablé de Moreno, y también se cumplen 150 años de la fundación de Moreno, más que nada de la declaración de Moreno como partido. Y Moreno tiene más historia que San Miguel. Veo las diferencias que existen y veo cómo arrancó un proyecto en Moreno y hoy en día no se ve. O sea, no hay continuidad, hay algunas líneas que quedan, pero esa es la diferencia, lo que me sorprende. Y bueno, también me duele ver cómo una ciudad puede surgir con toda la idea del progreso y ser una de las primeras ciudades que tuvo el tren, que tuvo el progreso y un montón de cosas, y que hoy en día sufre de muchas carencias, tiene muchos conflictos, hasta no hace muy poco, temas de viviendas y demás, enfrentamientos armados que en zonas de Moreno con el tema de tomas de tierras y demás. Y bueno, y comparar al mismo tiempo cómo en la misma época surgen otros pueblos que ni siquiera tenían tanta población y tanto desarrollo como tenía Moreno, como eran San Miguel y Bellavista, y ver cómo 150 años después se siguen proyectando y siguen creciendo sobre estas raíces. Es por eso que a mí me fascina descubrir esto de la continuidad y de ver que aquel esbozo en papel hoy en día se sigue cumpliendo y que nosotros también como habitantes del futuro seguimos cada día cumpliendo los sueños de Zurdó. Sí, quizás con lo que manifestabas con respecto a Moreno, quienes comandaron a Moreno a lo largo de los años han decidido tomar otros caminos. Quizás dentro de San Miguel se ha buscado mantener esta idea que se había plasmado desde un principio a cargo de Zurdó, y hoy en día con algunas pequeñas modificaciones, pero se sigue manteniendo y está a la vista de todos. Vemos un San Miguel absolutamente urbanizado y un lugar de bella vista que mucha gente aprovecha justamente para su tiempo libre, para su tiempo de ocio y para disfrutar con sus seres queridos, me parece, ¿no? Vicky, ¿se puede anticipar algo de a qué puede estar ligada la próxima investigación? ¿Hay algún tema que te esté rondando en la cabeza? Y ahora vamos a seguir ya con las historias particulares de las localidades. Si Dios quiere, la próxima estaremos con la historia de los inicios de Muñiz. Bueno, está bien, vamos pasando. Empezamos por San Miguel, Bellavista, vamos a ir a Muñiz. Pero la verdad que me gusta mucho esta investigación que llevas a cabo y los conocimientos que nos traes a todos, algo que quizás no muchos sabían, el hecho de que lo que es hoy actualmente San Miguel y Bellavista fue originado y fue pensado y planificado desde un principio por alguien llamado Adolfo Zurdó, que bien merecido y bien ganado tiene su mote como uno de los grandes creadores y fundadores de esta zona de San Miguel. Me imagino que disfrutaste mucho haciendo este trabajo. La verdad que sí, me gustó mucho pensarlo. Dentro de las columnas que he hecho, una de las que más he estado pensando, y también comparando con la realidad local que a mí me toca. La verdad que cada vez que voy avanzando más me voy dando cuenta de la variedad que tiene la Argentina y que dentro de cada historia local tenemos muchas cosas interesantes para rescatar y para que cada día nos vayamos enamorando más del lugar que nos es cotidiano.
¿Cómo viene la vida del Museo Molina Campos actualmente? Trabajando sin parar, siempre llevando nuevas etapas, ahora trabajando un poco también con el tema del archivo, armándolo, encontrando cosas interesantes, cosas inéditas, cartas y fotos, que me encanta porque es algo genial encontrar cosas que por ahí no vio nadie, o lo han visto pero no desde la visión de una historiadora, entonces tiene mucho valor, no solamente para la vida de Molina Campos, sino en sí para la historia en general de la Argentina. Son cosas tremendas, es como un nene cuando entra a un local de golosinas, más o menos. Ustedes la escuchaban, nosotros la disfrutamos. Es Victoria Armoa, es la historiadora de la primera, es nuestra, y cada día nos trae nuevas novedades a nivel histórico de nuestro querido San Miguel, Bellavista y todas sus zonas aledañas. Vamos nuevamente a una tanda junto con el informativo y al regreso nos metemos de lleno en el polideportivo de la zona.